En ese momento, Nick le pregunta a la protagonista que cómo se atreve a ignorar sus palabras. La toma por un brazo, y le pregunta que qué está haciendo, y le pide que sí disculpe inmediatamente, y esto mientras la ala. Pero ante el disgusto de Nick la protagonista pone un pero. ¿Por qué Avelon empezó primero? Pero Nick se acerca a ella infligiendo un terror psicológico, pidiéndole que se arrodille y se disculpe educadamente. Esto mientras la protagonista ve y suspira, mencionando que conoce demasiado bien esos ojos de Nick, porque le están diciendo que se calle. Y esta piensa que no la dejarán ir hasta que se arrodille, y en ese caso prefiere, intenta poner sus manitos al suelo, pero en ese momento alguien pregunta que qué pecado tan grave ha cometido la niña para arrodillarse. Aquí la protagonista gira hacia atrás muy sorprendida, viendo a nosotros que llega Jeffrey, el mismo que está muy tranquilo. Pero la protagonista se pregunta que por qué Jeffrey ha ido ahí. Mismo se acerca, mientras ella se pregunta si pasó por ahí y se detuvo por casualidad, o esto mientras tiene sus ojos cerrados. Pero en ese instante Jeffrey pone su mano en la cabeza de la protagonista, y mientras le acaricia un poco, le dice que han hecho un desastre con ella. Esto sorprende a protagonista, pero Nick le pregunta a Jeffrey que por qué se está entrometiendo en cómo él la está educando, pero Jeffrey ignora a Nick, y le pregunta a la protagonista si le duele o le molesta algo, ¿por qué no parece tan herida como lo que aparenta? Esto hace que el enojo de Nick sea más visible, y grita, preguntando que quién está realmente herido ahí, para hacer una declaración tan ridícula. Ante esto Jeffrey voltea, pero no presta tanta atención ni se altera, y la protagonista se entumece por la bocanada que ha hecho Nick, el mismo que sigue con su actuación, preguntando si no puede ver el desastre que esa niña insolente causó al golpear al niño, y mismo pregunta que cómo se atreve a una niña a golpear al joven amo de la familia Brown, o que cómo lo hace siendo más joven, que cómo puede golpear a su hermano. Ante esto Jeffrey pregunta que cómo que hermano, o que cómo puede alguien que le agarra el cabello, le llama huérfana y un estorbo, ser su hermano. Ante esto Nick se sorprende, pero grita que son tonterías, y pregunta que quién dice eso, o pregunta si lo vio. En ese momento Jeffrey se está poniendo en pie, y dice que cualquiera que tiene curiosidad puede comprobarlo por sí mismo. Nick le grita a la mocosa, y ante esto Jeffrey le dice a ella misma que no tienen tiempo para perder ahí, y mejor deben irse. Y la protagonista dice que sí, mientras sigue a Jeffrey, marchándose del lugar. Aquí pasamos a otro lado, donde están curando a la protagonista, le piden que no se mueva y que se quede quieta. Es Jeffrey quien está haciendo esto, y le pregunta si le duele mucho, pero la protagonista dice que no, y realmente está bien. Jeffrey le dice que de acuerdo, pero le pide que tenga cuidado de ahora en adelante. La protagonista dice que sí, y piensa que tiene que construir una buena imagen para que le consideren en la adopción, pero causó un incidente muy grande, y tal vez le usen como asistente, pero él no querrá adoptar a alguien como ella. Y piensa que justo Jeffrey tuvo que enterarse. Pero Jeffrey dice que después de todo ese alboroto, esos hermanos no le molestarán por un tiempo. Esto sorprende a la protagonista, misma que pregunta si Avelon y Vimer, y misma suspira. Pero Jeffrey dice que no, y eran lo mismo de siempre. Pregunta si no es así. Esto asusta un poquito a la protagonista, la misma que dice que mientras Jeffrey mira en silencio. Pero Jeffrey dice que lo dejará pasar esa vez ya que se enteró, pero si pasa algo en el futuro debe decírselo, porque ella es su asistente y él es responsable de ella. Y, ante esto la protagonista cabizbaja dice que sí, y no causará problemas la próxima vez. Pero Jeffrey dice que, haciéndole saber que ella no ha hecho nada malo, y le vuelve a entregar el libro, y le pide que por eso no tiene que disculparse cuando no haya hecho nada malo. Ante esto la protagonista se ve sorprendida, y da las gracias mientras toma el libro, mencionando que pensó que todos en la familia Brown no estaban del mismo lado, excepto ella. Pero Jeffrey le dice a la protagonista que él lo recogió del suelo y lo limpió, pero si le molesta le comprará uno nuevo, y la protagonista dice que no y le gusta ese libro, porque es el libro que Jeffrey le confió. Y mientras Jeffrey se queda viendo. Y la protagonista recuerda cuando él le dijo que se lo está prestando, y no le da libros a cualquiera. Ella abraza el libro ante esto, y piensa que esa simple declaración, pero Jeffrey se queda en silencio, y pregunta si eso es así. Aquí pasamos a la noche, donde llaman a la joven señorita. Es Mary, que le pregunta que por qué tiene esa cara,
y que por qué su ropa está tan desaliñada, y la protagonista piensa que si le cuenta a Mary y empiezan rumores extraños será un problema, ya que las criadas se pondrían a hablar, y eso sí que no es bueno. Pero esta dice que no es nada y se calló, pero Mary pregunta si se pone así solo por caerse, porque más bien, parece que ha peleado. Esta le pregunta si el señor Jaffrey hizo eso, y la protagonista dice que es un malentendido, y de verdad se ha caído, y le pide que mire, porque el señor Jaffrey incluso trató sus heridas. Ante esto Mary está en silencio, y esta llama a la señorita, y pide que por favor le diga todo. La protagonista dice que sí, y Mary dice que con honestidad, para poder ayudarla aunque sea un poco. Y la protagonista dice que de verdad tropezó en las escaleras, y ante esto a Mary no le queda más que quedarse en silencio. Pero esta llama a la señorita, porque después de aquella fiebre realmente se ha convertido en una persona diferente. Y ante esto, la protagonista piensa que eso es comprensible, porque cuando despertó en ese mundo todo era cuestión de sobrevivir, y no le importaba quién era la verdadera Arelyn, y por eso Mary, quien era la más cercana a ella, debe encontrarle sospechosa, pero ésta se pregunta que cómo debería explicarle eso, para que lo deje pasar. Pero Mary dice que no es que no le guste eso, a la señorita, porque de hecho le gusta que se haya hecho más fuerte, pero le pide que no oculte su dolor, y le pregunta si lo promete. Ante esto la protagonista está en silencio, y le dice a Mary que está bien. Aquí pasamos a otro lado, donde la protagonista va corriendo muy feliz. Esta tiene unos planos, y lo abre encima una mesa, y esta dice que Jaffrey intentó desechar eso, mencionando que son herramientas mágicas que se comercializarán en 10 años, y planos de elementos esenciales para el futuro. Y ella piensa que por supuesto es difícil encontrar materiales ahora, y al estar adelantado su tiempo, no será popular aún. Y esta se pregunta si es por eso que él trata de desecharlo todo, mencionando que lo encontró cuando estaba siendo desechado, y apenas lo salvó. Recordando cuando ella le dijo a Jaffrey que si lo va a tirar, le preguntó si podía quedárselo, y él le pidió que haga lo que quiera. Y la protagonista pone un pero, porque necesita comercializarlo y patentarlo ahora, para que cuando explote la demanda, sea rica. Y una vez esté hecho, seguramente atraerá un interés constante, y si gana dinero con eso, puede prepararse para el peor escenario donde Jaffrey no le adopte. Y esta dice que el problema es que el tiempo se está agotando, mencionando que hace 3 días Jaffrey salió urgentemente hacia el Palacio Imperial, y le pidió a la protagonista que descanse todo lo que quiera si necesita un descanso del trabajo como asistente. Y la protagonista menciona que de repente en su vida pasada Jaffrey fue al Palacio Imperial, pero no tan rápido. Y esta menciona que originalmente quería seguirlo si le adoptaba, pero piensa que porque es su asistente, los eventos podrían estar avanzando más rápido que antes. Y si las cosas no han cambiado mucho desde su vida pasada, Jaffrey estará más ocupado que nunca cuando regrese. Y esta piensa que necesita fabricar y distribuir los productos antes que eso, pero se pregunta, que cómo puede una niña de 7 años como ella conseguir materiales caros, fabricarlos y distribuirlos, y esto mientras detrás de ella llega una persona misma que está parada, y pregunta que quién está ahí, sorprendiendo esto a la protagonista, quien se queda viendo a este hombre, quien le pregunta a la protagonista que por qué ella está ahí, y la protagonista menciona que en su vida pasada él estaba muy enfermo, pero ahora parece saludable. Y este hombre le vuelve a preguntar si no le ha preguntado que por qué está ahí. Esto sorprende a la protagonista, y ésta suspira y saluda al abuelo. Esta se pregunta que qué debería hacer, porque nunca tuvo una conversación privada con el duque hasta su funeral. Pero la protagonista dice que la razón por la que está ahí es porque es la asistente de Jaffrey. El duque pregunta que como que Jaffrey, y la protagonista dice que se fue al Palacio Imperial hace unos días. Ante esto el duque se enoja, y dice que no puede creerlo, porque sigue desperdiciando su vida en el laboratorio. Pero la protagonista se pregunta que qué es eso, o si está enojado porque Jaffrey fue al Palacio Imperial, pero el duque le grita que le diga a Jaffrey que si sigue viviendo así, lo echará del castillo, y debe saberlo. Ante esto la protagonista se ve asustada, y se pregunta que qué es lo que ha dicho, y esta piensa que Jaffrey está obsesionado con su investigación, pero no está loco como para ni siquiera saber qué es lo que está investigando, como dicen los rumores de la mansión. Y si el duque encuentra que él está investigando algo tan grande como él,
el poro, pero el duque dice que necesita mover laboratorio primero, o se pregunta si solo lidiar con él. Esto sorprende a la protagonista, que piensa que no, y se pregunta que qué pasará entonces con ella. Esta le grita al abuelo que eso no está bien. Esto llama la atención del duque, y aquí este hombre llama a su maestro, porque todo está listo. Pero el duque le pide que espere, y este le pregunta a la protagonista que a qué se refiere con que eso no está bien, y la protagonista le hace saber que Jaffrey no está haciendo nada sin sentido, así que no puede expulsarlo. Y la pequeña dice que como su asistente sabe que si su investigación va bien, será una ayuda enorme para todo el imperio. Y esta piensa que él ni siquiera puede imaginar que tan grandes serán las ganancias del Elboro, y será suficiente dinero para que 3 generaciones vivan sin trabajar. Ante esto el duque suspira, y la protagonista dice algo nerviosa que harán dinero rápidamente, y él no tendrá que pedirle nada al abuelo nunca más. Pero el duque le pregunta si Jaffrey dijo eso. Aquí la protagonista se ve más nerviosa, y más temblorosamente que antes. Esta dice que sí. El duque está en silencio, y este mismo se sorprende, pero pregunta que cuánto tiempo planea vivir como un loco atrapado en el pasado, y la protagonista se pregunta que cómo que ha pasado, y le pregunta que qué dice. Ante esto el duque se ve muy serio, y le dice que si está tratando de engañarle con un sinsentido, lo lamentará. La protagonista también se sorprende, pero le dice que sí. Aquí el duque recupera un poquito la compostura, y esta pregunta que qué es exactamente lo que ella hace como su asistente. La protagonista dice que encuentra errores en los cálculos del diario, y los corrige en su cabeza. El duque pregunta que cómo que en su cabeza, y la protagonista dice que sí, porque Jaffrey dice que es una genio en los cálculos mentales. Ante esto el duque está en silencio, y su mayordomo también intenta ver, y este dice que las ecuaciones son utilizadas en la ciencia mágica, así que no sabe qué es, pero el solo leer las fórmulas de ciencia mágica es impresionante, pero resolverla en su mente es asombroso, y esto mientras la protagonista se ve muy linda. El duque dice que es una ecuación difícil, y le pregunta si ella le está diciendo que estaba haciendo eso. La protagonista dice que sí, pero el duque le pregunta si fue Jaffrey quien le enseñó cómo calcular. Ante esto, la protagonista dice que ella solo, porque supo cómo hacerlo por su cuenta, y está aprendiendo un poco sobre las fórmulas de ciencia mágica gracias a Jaffrey. Pero el duque dice que entonces, le pregunta que qué planea hacer con eso, y la protagonista se sorprende, y le hace saber que Jaffrey dijo que puede usarla como le apetezca. El duque pregunta si son esos los experimentos fallidos de la investigación, y la protagonista dice que no, y el duque dice que entonces, pregunta que qué piensa estudiar con eso. La protagonista dice que más que estudiar, porque quiere fabricar los objetos dibujados en ese plano y venderlos. El duque le pregunta si va a fabricar y a vender esos objetos, o le pregunta que qué son exactamente. Esto sorprende a la protagonista, quien piensa que finalmente se ha interesado. Y esta dice que las cosas dibujadas en ese plano no pueden ser familiares ahora, pero luego serán objetos que todos querrán tener, y está segura de que incluso el abuelo querrá tener al menos uno. Esta se ve muy motivada, y el duque se ríe y pregunta que cómo que objetos que todos querrán tener. Y la protagonista dice que una vez completado brillará intensamente. El duque aquí se agacha un poco, y le pregunta si de verdad cree que ese es el tipo de producto del que habla. La protagonista dice que sí, pero el duque le pregunta si entonces está confiada de que se venderá así de bien. La protagonista dice que así es, y ésta suspira, porque entre esos planos. Pero el duque está en silencio, y él dice que entonces luego de la reunión anual, incluso si los fondos de la investigación son cortados, debería ser capaz de arreglárselas por su cuenta. Esto sorprende a la protagonista, quien dice que sí, y ésta piensa que acaba de empezar a explicar, pero se pregunta que por qué de repente, o que si no está mostrando interés, pero el duque le hace saber que si lo que dice es verdad parece que no habrá problemas para obtener fondos. Esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta si eso significa que acaba de atar a sus propias manos, pero esto, mientras el duque tiene una conversación con su mayordomo, y le dice que eso cree, y él dice que entendido, pero la protagonista dice que bueno, porque aún así eso. Y el duque dice que ha escuchado suficiente, y eso es todo por ahora, porque debería dejar de custodiar el laboratorio vacío y regresar, y ante esto él se marcha, mientras la protagonista suspira,
y ésta se pregunta si hizo un comentario tonto al mostrar el plano, o si el duque solo fue a decir eso, porque cualquiera que sea el caso, una cosa es certera, y definitivamente ha hecho que la situación escale rápidamente. Aquí pasamos a otro lado, donde llaman al maestro. Es el mayordomo, quien le pregunta al duque si no dijo que iba a limpiar el laboratorio ese día. El duque dijo que es correcto, lo dijo, y el mayordomo le pregunta, que por qué entonces solo se está retirando, y el duque pide que lo deje así hasta la reunión anual, y este pregunta que bien, le pregunta que qué opina. El mayordomo pregunta si se refiere a lo que dijo el señor Jaffrey, y el duque le grita que no, se refiere a esa chica. El mayordomo suspira, recordando cuando la protagonista le llamó abuelo, porque si se refiere a esa niña, es increíblemente inteligente y calmada, muy por encima de los de su edad. El duque dice que sí, porque incluso el día que llegó por primera vez a la mansión esa niña no dijo ni una palabra. Recordando cuando alguien preguntó que qué pasa si su padre se opone con tanta fuerza, este era el padre de la protagonista, quien preguntó si no sería mejor para él abandonar la casa. Ante esto el duque está en silencio, pensando que estaba tan confiado en abandonar la familia, solo para morir dejando atrás, nada más que su pariente de sangre. Y este piensa, que la pobre niña sin saber las circunstancias de los adultos fue tomada por ahora. Ante ello él pone un pero, y pregunta que cómo podría cambiar a alguien tan drásticamente de la noche a la mañana, pero el mayordomo dice, que quizás el reconocimiento de Jaffrey al talento de la señorita le dio una nueva confianza. Pero esto enoja al duque, quien suspira y pregunta que quién podría descubrir a alguien que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo, pero el mayordomo suspira, y dice parecer que no le gusta mucho escuchar de Jaffrey, y tal vez está mostrando la verdadera naturaleza de la pequeña señorita, como una niña que se adapta rápidamente a nuevos ambientes. Este llama al maestro, porque dada la situación, pregunta si no sería buena idea que la señorita reciba una educación formal como los demás jóvenes maestros, porque apoyar y nutrir a un niño talentoso es por lo que el maestro siempre ha abogado. Este le pregunta si no es correcto, porque en ese caso, cree que las habilidades de la pequeña señorita coinciden perfectamente con ese lema. El duque dice que talento, y el mayordomo dice que además, porque la pequeña señorita aún es muy joven para ser evaluada. El duque pregunta que cómo que evaluada, y el mayordomo pregunta si no se suponía que ella debía crear un producto y venderlo para obtener fondos para la investigación. Pero el duque pregunta que qué podría hacer una niña, porque no esperaba que ocurriera nada como eso, y solo esperaba que Jaffrey pudiera salir de eso una vez que se enterara. Y mencionando que los pensamientos de Rafael se descontrolaron por completo, viendo nosotros que la protagonista llegó donde su abuelo, porque tiene algo que mostrarle.